Muchos libros, él no tenía libros. Pasando en Venezuela. Es rocambolesco, pero que había. España era lo único que había. Venezuela humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Un poco en común es decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos y esto más bien beneficia a otros, ¿no? ¿Qué tema, no? La Real Audiencia de Caracas. Particularmente suele ser complejo abordar un tipo de estudio que usualmente no ha sido tratado, ¿no? Que usualmente ha sido pasado en ocasiones deliberadamente de largo. Y este es el caso de la Real Audiencia de Caracas. Usualmente solamente se elementa, ¿no? Se le menciona en ocasiones cuando se señalan algunas instituciones que son reputadas como coloniales. Pero en general poco o nada se sabe sobre este cuerpo tan importante. Y es tan importante, sobre todo para nosotros que somos abogados, porque la Real Audiencia de Caracas es aquella que va a llevarnos a entender el derecho y a estudiarle de una manera totalmente diferente. Y curiosamente, la Real Audiencia de Caracas es la que también va a formar a los hombres que van a ser las principales cabezas, las cabezas más ordenadas de lo que va a ser el movimiento emancipador o movimiento independentista. Luego, vaya que estamos en mora. Estamos en mora no solamente los historiadores, con el estudio de la Real Audiencia de Caracas, también los abogados, ¿no? Como bien decía Gustavo en las palabras previas, no solo es que no se nos enseña usualmente en nuestro pensum ordinario a los abogados historia, sino que incluso materias tan importantes en el mundo como la historia del derecho en Venezuela en ocasiones, por no abundar más al respecto y no ser un poco más hipérbole, suele ser dejada totalmente de lado. Claro, esto va en contra de un precepto romano, un precepto jurídico romano que decía, para saber qué es el derecho, hay que saber lo que fue. Y si nosotros constantemente no sabemos lo que es o lo que ha sido cada una de las instituciones, de las fuentes, de los principios en los cuales nos basamos a fin de entender nuestro ordenamiento jurídico, pues lamentablemente no tendremos quizás las consecuencias o los dictámenes que nos agradarían, ¿no? Es por ello entonces que cuando yo estoy realizando mi tesis de doctor y estoy averiguando acerca de tantas leyes e instituciones, me choca muchísimo que no haya prácticamente ningún trabajo sobre la Real Audiencia de Caracas. Hay poquísimos, pero realmente de modo usual se le ha abordado a través de lo que es una perspectiva errada, una perspectiva equivocada, una perspectiva que parte fundamentalmente de bulos, una perspectiva que parte de concepciones taimadas o manipuladas del conocimiento histórico. En este caso, a través de, por supuesto, lo que es la leyenda negra española, tema sobre el cual, curiosamente, estábamos hablando hace 2 días con el embajador de España, de una ponencia que tuvimos con la embajada de España, hablando un poco acerca de esto. Porque usualmente se nos pretende hacer creer a nosotros que esta manera de vivir en estas tierras, una vez que España llega para acá a finales del siglo XV, tiene algún tipo de identidad con la manera que establecieron los anglosajones en el norte de América o que establecieron los franceses también en el norte de América y en algunas islas del Caribe, en particular en la parte de la española que les pertenece, que es Haití. Y no es así. Incluso nosotros que somos abogados, de la manera más técnica, debemos reconocer cuáles fueron las instituciones, cuáles fueron las entidades político-territoriales que se crearon y no sencillamente dejar que todo ello sea zanjado por una tesis intencionada de la manera de hacer historia que fundamentalmente va en torno a una epopeya heroica y tiene poco de fundamento crítico, pragmático y académico realmente, ¿no? Incluso la perspectiva de que en estas tierras se crearon colonias no es estrictamente verdad. Desde, por supuesto, una visión un poco más amplia, ¿no?, del término colonia, que solamente significa realizar una población o poblar determinados lugares, pues mira, podemos hablar un poco de colonia.
Pero cuando hablamos nosotros de lo que hizo España en estas tierras durante lo que fue el final de la dinastía Trastámara, luego los Habsburgos, luego los Borbones, no son colonias. No son modos de depredación y de aniquilamiento cultural y corrosivo de cuanto material existía allí para poder beneficiar a la metrópoli. España construye en esos territorios entidades políticos territoriales en virtud de su perspectiva, que es la expansión territorial a lo largo de los diferentes lugares o sitios a los cuales llegaba. Entonces, que aquí hay virreinatos, aquí hay capitanía general, que pasa a ser durante la etapa de los Borbones, en lugar de solo un cargo militar, pasa a ser entonces una entidad político-territorial diferenciada con alguna menor jerarquía que los virreinatos. Aquí realmente se vive de un modo en particular y se construyen grandes ciudades, se construyen decenas de universidades, instituciones como el Real Consulado, que trataba acerca del comercio, instituciones tales como las propias intendencias de Hacienda y Ejército, ¿no? Y en particular lo que nos interesa a nosotros, la Real Audiencia. Y con esto entonces comenzamos un poco ya a abordar de qué trataba, de qué iba esto de las reales audiencias, a fin de yo poder explicarles a ustedes lo que significó la Real Audiencia de Caracas y también ver cuál fue su impulso al estudio del derecho, en particular del derecho público. Por tanto, les pido que me dispensen el hecho de que abunde un poco al inicio de estas palabras sobre estos conceptos y sobre, obviamente, estas circunstancias, porque es tanto el desconocimiento con el cual se nos crea como profesionales desde la propia academia, lamentablemente, que si no tenemos estos preceptos bien claros al momento en que comencemos a hablar sobre la Real Audiencia, probablemente la interpretemos mal, ¿no? A ver, la Real Audiencia tenía en general, o las reales audiencias tenían en general dos funciones. Una función estaba totalmente emparentada con lo que era la perspectiva judicial. Es decir, era un altísimo tribunal. Y también tenía una función consultiva. Una función consultiva porque se suponía que precisamente por la lejanía del rey de España, y siendo que el rey de España era un rey que constantemente intervenía en la vida de sus súbditos, entonces la Real Audiencia solía actuar como si fuera la figura del rey en persona. Si no se estaba conforme con esto, a través de lo que era la función consultiva hacia el gobernador, que tenía también el cargo de capitán general, por lo menos en nuestro territorio, entonces usted podía acudir sobre determinadas cláusulas, sobre determinadas características a lo que era el Real y Consejo de Indias, allá precisamente en la península ibérica, ¿no? Que fundamentalmente era la persona del monarca, pero actuando a través de lo que era el conocimiento vastísimo de las leyes de Indias y de estos territorios. Entonces, ¿cómo comienza la figura de las reales audiencias? Vamos a observar que la primera Real Audiencia que se funda es en Santo Domingo, la Real Audiencia de Santo Domingo en el año 1526, por parte del monarca don Carlos I de la Casa de Habsburgo, llamado Carlos V del Imperio Sacro Romano Germánico. Don Carlos V sabe muy bien que se están conformando una gran cantidad de territorios y en efecto España no tiene mentalidad depredadora, no tiene una mentalidad en la cual solamente lleguen para acá, establezcan algunos puntos de recolección, aniquilen a los naturales y saquen los recursos. No, el punto es expandirse, pero para expandirse hace falta un orden. Y vaya que el orden hispano, totalmente meritorio o totalmente descendiente del orden romano y posteriormente del orden germano, que tiene tanto que ver con el orden romano, pues existía en la época. Forma parte de la leyenda negra antiespañola precisamente pensar que aquí se hacían las cosas como por casualidad. Había toda una estructura burocrática importantísima, sustentada en unas leyes que se dictaban solamente para estos territorios, en particular las llamadas leyes de Indias, que comienzan o que tienen su base álgida en las leyes de Burgos y en el resto de recopilaciones, que permitían que todo esto existiera y todo esto fuera posible. Luego no es poca cosa, ¿no? Entonces veremos como Carlos Carlos V del Imperio Sacro-Romano Germánico sigue realizando reales audiencias, ¿no? Que como les digo tienen esta característica que es tanto de altísimo tribunal como característica consultiva para lo que era el jefe del ejecutivo en estos territorios en cada una de las entidades político-territoriales que se iban originando. Veremos que también va a fundar entonces la de México en 1527, la de Panamá
En 1535, la de Lima, por allá en el año 42, 1542, la de Guatemala en 1543 y la de Guadalajara en 1548 y la de Santa Fe de Bogotá en el año 1549. Su hijo y heredero, don Felipe II, también de la Casa de Habsburgo, veremos que va a crear la Real Audiencia de Charcas en el año 1559 y la de Quito en el año 1563. Veremos posteriormente a Felipe III, también de la Casa de Habsburgo, establecer lo que es la Real Audiencia de Santiago de Chile a inicios del siglo XVII, en el año 1609. Don Felipe IV, el rey planeta, Casa de Habsburgo, va a crear la Buenos Aires en el año 1661. Con el advenimiento del hijo de don Felipe IV, después don Carlos II, el hechizado, hombre claramente enfermo que no podía engendrar, va a venir una guerra terrible en España, que es la Guerra de Sucesión Española, ¿no? Una guerra entre la Casa de Habsburgo y la Casa de Borbón. Para echarles el cuento corto, la Casa de Borbón termina tomando lo que es el reino español y va a establecer entonces lo que es el reformismo borbónico. Se pretendía hacer mucho más efectivo el manejo de cada una de los confines en los cuales España llevaba la soberanía, ¿no? Por tanto, don Felipe V, el primer rey de la Casa de los Borbones, va a realizar algo que nos va a interesar mucho a nosotros a fin de poder comprender cómo se va originando nuestra propia Real Audiencia, ¿no? Don Felipe V va a crear en el norte de Sudamérica una entidad político-territorial diferenciada del virreinato del Perú, que era el único virreinato que existía hasta la llegada de los Borbones, al menos en el sur de América, ¿no? En el norte va a crear el virreinato del Nuevo Reino de Granada, llamado también Virreinato de la Nueva Granada, y en el sur va a crear el virreinato del Río de la Plata. Pero quedémonos en el norte de Sudamérica, el virreinato del Nuevo Reino de Granada. Estaba conformado fundamentalmente por los países que hoy en día conocemos como Colombia, Panamá, Venezuela y buena parte de Ecuador, alguna parte también de Perú, pero poquísima, ¿no? Esta manera de ordenarse los Borbones hacía obviamente que no tuviera que existir tanto trecho a fin de poder asistir a las instituciones regias y por tanto que la información y que lo que venían a ser las propias ordenanzas, normas y cualquier tipo de cuerpo normativo pudiera dictarse en la propia América, haciendo de esta manera entonces que la vida pudiera moverse y que las sociedades pudieran prosperar de mucho mejor modo. Esta perspectiva de los Borbones, precisamente de crear cada vez entidades político-territoriales diferenciadas, con autonomía en frente de las circundantes, pero siempre respondiendo obviamente a la cabeza del monarca en la península ibérica, hizo que un hijo de Felipe V, que va a reinar luego de su hermano Fernando VI, después don Carlos III, considere que la pujante provincia, llamada provincia de Caracas o provincia de Venezuela, se le llamaba de las dos maneras, en ese momento esa provincia ocupaba al menos 8 entidades político-territoriales de hoy en día. A veces mis alumnos me dicen, profe, pero Caracas es bastante pequeña. Vamos, pequeña es hoy en día, pero cuando yo te hablo a ti de provincia de Caracas o provincia de Venezuela, durante el siglo XVIII te hablo incluso del estado de Guárico. O sea, estamos hablando de una entidad bastante grande. Va a ser entonces don Carlos III de la Casa de Borbón el que va a considerar precisamente que estos territorios pueden tener mucha mayor prosperidad y pueden funcionar de una mejor manera si no permanecen unidos a lo que es el virreinato del Nuevo Reino de Granada, porque en ocasiones el traslado, sobre todo en las provincias orientales y de la propia Caracas, hasta lo que era la Real Audiencia de Santa Fe, era un tremendo problema, ¿no? Entonces el rey crea el territorio de Venezuela. Esto también en ocasiones nos suele hacer mucho ruido a los venezolanos cuando nos damos cuenta que el padre del territorio de Venezuela es don Carlos III, porque en efecto, este hombre en el año 1776 dicta la cédula de Real Intendencia y Ejército de Venezuela, separando entonces en lo militar y en lo tributario a esta naciente provincia de Venezuela de lo que era el virreinato de la Nueva Granada, que hoy en día son Colombia y Panamá, ¿no? Y además también al año siguiente, esto es el 8 de septiembre del año 1777, decide crear la Capitanía General de Venezuela.
a través de una real cédula, entonces él va a unir a lo que es la provincia de Caracas o Venezuela, las provincias de Cumaná, la provincia de Guayana, la provincia de Maracaibo y las islas de Margarita y Trinidad. Estableciendo, por tanto, queridos amigos, lo que es nuestro propio territorio. Y sobre esto yo tengo muchísima preocupación por ocasiones, porque ¿cómo es posible que los abogados, usualmente los abogados que nos dedicamos al derecho público, ignoramos usualmente cuando se nos consulta cuándo nace nuestro territorio? Porque hemos tenido más de 20 constituciones y no es poca cosa que en la gran mayoría de ellas, cuando se hacía alusión al territorio venezolano, se señalaba expresamente el territorio de Venezuela, aquel que correspondía a la Capitanía General de Venezuela hasta el año 1810. Y esto es creado en el año 1777, como les señalo. Por tanto, entonces, tenemos que abocarnos, obviamente, a poder entender lo que han sido nuestras instituciones, porque, insisto, como decían los romanos, para poder saber lo que es el derecho, hay que saber lo que ha sido. Siguiendo al respecto, vamos a ver nosotros que ahora esta entidad político-territorial diferenciada, a la cual habían unido Maracaibo, que siempre había respondido a Santa Fe, las recién formadas, que ya realmente poco tiempo tenían poquísimos habitantes, Cumaná, Guayana era extremadamente grande, también tenía pocos habitantes, y las islas, que sí son de las primeras provincias de ultramar que existen, por lo menos aquí en lo que llamaban tierra firme, tienen algunos problemas al momento en que se establece una base en lo que es Caracas, en particular en nuestra amada ciudad, Santiago de León de Caracas, fundada en el año 1567. Y el problema está en que muy bien, qué bonito que ahora tengamos una unidad de Hacienda y de Ejército, que ahora el rey nos mande a nosotros a que todo lo comuniquemos a Caracas y todo se le comunica a Caracas para que nos lo distribuya a nosotros. Pero ajá, ¿cómo hacemos en el nivel judicial? En ese momento la jurisdicción funcionaba de una manera bastante interesante. Usualmente la primera instancia la conocían los ayuntamientos. Ayuntamientos que obviamente no tienen una naturaleza jurisdiccional, pero usualmente, como les señalo entonces, eran los alcaldes de los ayuntamientos, las autoridades municipales las que conocían en principio de los juicios, ¿no? Y si usted no estaba de acuerdo con el caso y el caso lo ameritaba, usted podía realizar una apelación. Y la apelación lo llevaba entonces a usted a la Real Audiencia. Y claro, la Real Audiencia, en la cual nosotros al inicio de la provincia de Venezuela estábamos sujetos, era la Real Audiencia de Santo Domingo. Luego teníamos que irnos entonces a lo que hoy en día es República Dominicana. Luego, cuando los Borbones, Felipe V, crea el Virreinato de la Nueva Granada, teníamos que ir entonces a Santa Fe de Bogotá y, como les digo, en ocasiones el viaje no era sencillo. Luego, cuando Carlos III crea la Capitanía General de Venezuela, manda que de nuevo se asista en alzada a la Real Audiencia de Santo Domingo. Y entonces los maravinos se ponen bravísimos. Dicen, ya, pero es que nos queda súper lejos. Por tanto, por favor, rey, cree una Real Audiencia que nosotros también nos sirva para poder llegar hasta allá, ¿no? A pesar de ello, la primera petición de Real Audiencia que existieron en estas tierras fue del año 1769. Una petición que fue denegada, sobre todo por el informe del capitán general del momento, que era bastante autoritario, José Solano, y no le interesaba que se estableciera aquí un cuerpo consultivo del rey y mucho menos una instancia de alzada tan importante. Luego, como les señalo, es Maracaibo la que dice, pero ¿cómo me baja otra vez a mí a circunscribir a que yo vaya de alzada a Santo Domingo si me queda lejísimos y Bogotá me queda tan cerca? Entonces, el monarca, don Carlos III, se le ocurre una idea que de hecho va a ser el aliciente, la génesis de la institución de la cual hablamos el día de hoy. Él dice, ok, tenemos una entidad político-territorial diferenciada que es esta Capitanía General de Venezuela, ¿no? En la Real Cédula se establece que actúe con la mayor autonomía posible. Pero a nivel jurídico, a nivel jurisdiccional, obviamente está en desventaja. A ellos les hace falta también una Real Audiencia. Y es así, queridos amigos, como en el año 1786, a través de Real Cédula fechada el 31 de julio, en San Ildefonso es creada la Real Audiencia de Caracas. La Real Audiencia va a terminar estableciéndose en estas tierras en lo que va a ser el año 1787, cuando en julio del año 1787 llega nada más y nada menos que el Real Sello, pues eso es un motivo de alborozo.
para todas las personas que habitaban la Capitanía General de Venezuela, la cual estaba yendo bastante bien económicamente. Los hacendados estaban haciendo bastante buen dinero, estaban obteniendo incluso cargos de nobleza, había varios condados y varios marquesados, producto de lo bien que nos iba. Y ahora imagínense, no solamente intendencia, también teníamos Real Audiencia. Entonces la gente sale con un alborozo en particular, muy bien vestida, a recibir el Real Sello, y es así como termina fundándose la Real Audiencia de Caracas. La Real Audiencia de Caracas, de hecho, se establece en la esquina de San Jacinto, y entre las cosas interesantes que yo estudio en mi trabajo, la Real Audiencia tenía una campanilla que se coloca al inicio, al frente de la casa, ¿no?, donde se encontraba. Y cuando alguien era perseguido por la justicia, si salía corriendo con suficiente buena fortuna y tocar la campana antes de que lo agarraran, se entendía que estaba bajo la protección ahora de la audiencia y no podía tocársele hasta que la Real Audiencia examinara el caso. Por supuesto que es una institución y una praxis jurídica interesantísima, que como les digo ha pasado de largo, vamos, pero que ahora es por supuesto cuando por fin, por lo visto nos quitamos el velo de los ojos, que podemos estudiar sobre tantísimas cosas tan interesantes. Entonces nada, se crea la Real Audiencia de Caracas. ¿Cómo es la Real Audiencia de Caracas? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuáles son las características jurídicas que tiene este cuerpo consultivo y jurisdiccional? España creó 4 tipos de reales audiencias. Creó una Real Audiencia que era la llamada cabeza de virreinato, que fundamentalmente era este cuerpo normativo que estaba sujeto a lo que era la capital del virreinato, al virrey. Recordemos que el virrey era como si fuera la persona del propio rey. O sea, usted tenía un virrey delante y ese era tal cual como si fuera el rey, salvo que el rey también se encontrara, pero no era nunca el caso, ¿no? Estaban también las reales audiencias que eran llamadas pretoriales, que tenían un presidente que solía ser el gobernador o capital general, y la función de la Real Audiencia pretorial era exactamente la misma que la función de la Real Audiencia de los virreyes. Es decir, la función de como si fuera el propio rey en persona. Luego nos da entonces la importancia de lo que eran las reales audiencias pretoriales, ¿no? Estaban las reales audiencias semipretoriales. Estas eran reales audiencias que fundamentalmente estaban sometidas a algún virreinato, y estaban las reales audiencias subalternas. Estas reales audiencias subalternas tenían ministros togados y tenían funciones extremadamente o explícitamente judiciales sobre ciertos territorios. Luego entonces las fundamentales eran las reales audiencias virreinales o cabezas de virreinato y las reales audiencias pretoriales. Debo decirles que la Real Audiencia de Caracas, que forma la monarquía borbónica, es una Real Audiencia pretorial. Es decir, se debía entender delante de la Real Audiencia que era como si estuviera la propia figura del rey allá, y por tanto entonces la vinculación de cada una de sus decisiones era de algún modo inexpugnable, ¿no? Luego observamos entonces un poco nosotros ya cómo era el proceso jurídico de la época, ¿no? Primera instancia, un ayuntamiento, y si el asunto tenía mérito, pues entonces usted iba a reclamar ante la Real Audiencia de Caracas, que era como si fuera el rey en persona. Y si aún así usted no estaba de acuerdo, tenía la posibilidad de realizar una suerte de llamamiento del monarca a través de su Consejo de Indias para que revisara el caso. Hubo algunos abogados que no confiaban en la Real Audiencia de Caracas, usualmente no porque tuvieran la razón, sino porque querían de alguna manera trastocar la situación jurídica, y entonces iban ante el Consejo Supremo de Indias a decirle al monarca que le estaban vulnerando sus derechos, y he encontrado yo en el Archivo General de la Nación decisiones del Consejo Supremo de Indias en los cuales el rey de España le dice: señor, voy a responder. Le respondo, usted no tiene razón, y además quiero que sepa que no estoy nada contento porque usted debe seguir el orden natural que tiene la jurisdicción. Usted ha debido ir a la Real Audiencia de Caracas, que es como si fuera yo en persona, y de ninguna manera agotar esta instancia a la cual usted no tenía derecho. Pero bueno, de todos modos le contesto, no tiene razón. Ahora, en contra de lo que es la propia leyenda negra antiespañola, en la cual se nos suele decir que para estas tierras nada más llegaron puros truanes, puros sinvergüenzas, pura gente, ¿no?, que no tenía mayor importancia en España, es todo lo contrario. Incluso va en contra de lo razonable.
Si usted está creando nuevas porciones de territorio y está creando grandes ciudades como México, como Perú, Caracas era bellísima, si hacemos caso de Pons y al barón von Humboldt, y además también está obteniendo una cantidad importante de retribución a través de lo que son las propias riquezas de estos territorios. Usted no va a mandar a que lo gobierne una serie de truanes y sinvergüenzas. Al contrario, usted mandará gente preparada luego de lo que viene a ser ya el establecimiento de la sociedad para que esto pueda prosperar lo mejor posible, ¿no? No por nada, un hombre que viene del País Vasco, de la Puebla de Bolívar, llamado Simón de Bolívar el Viejo, viene con su hijo Simón de Bolívar el Joven, por allá en el siglo XVI, llamado a esta tierra, ¿no? Era un hombre de particular importancia y precisamente estas personas van a ser los antecedentes de la figura de Simón Bolívar el Libertador. Entonces, vamos a entrar a analizar ahora a quién manda el rey para que establezca la Real Audiencia de Caracas a fin de comprender, ¿no?, de qué trataba. Manda nada más y nada menos para que sea el regente de la Real Audiencia de Caracas a una de las mayores figuras del derecho español. Esto es increíble, ¿no? O sea, así de honrados pudimos ser los venezolanos en ese momento que nos mandaron a Antonio López de Quintana, a don Antonio López de Quintana, doctor que había sido oidor de la Real Audiencia de Guadalajara, era noble, era caballero de la Real y Distinguida Orden de don Carlos III y era consejero de su majestad real. Para que fuera oidor, el primero que mandan, bueno, hay tres oidores, por supuesto, pero el primero es don José Patricio de Rivera, que tenía borla en ambos derechos, es decir, derecho canónico y derecho civil, por la Universidad de La Habana, y había ejercido como abogado en buena lid en las Reales Audiencias de México y Santo Domingo. También nos mandan como oidor al doctor Francisco Ignacio Cortines, que era caballero de la Real y Distinguidísima Orden de don Carlos III. Había sido en ocasiones anteriormente teniente general y auditor de guerra de los gobernadores de Uganza y González, y de hecho seguía figurando como auditor de guerra para el capitán general William. También nos mandan a otro doctor borrado en ambos derechos, que es don Juan Nepomuceno de Pedrosa. Y para fiscal, en lo civil y criminal, nos mandan a don Julián Díaz de Saravia, que también era fiscal en la gran e importantísima Real Audiencia de Santo Domingo. Luego, no es que nos mandan pelusilla, no es que nos mandan cualquier cosa, nos mandan a unos pasantes jurídicos, nos mandan a hombres de particular importancia. Y la importancia de don Antonio López de Quintana, sobre el cual quiero circunscribir en buena parte las últimas palabras o la última parte de esta intervención, es que don Antonio López de Quintana era un enamorado del derecho. Era un hombre extremadamente respetado en toda España por el amor que le demostraba no solamente al derecho, sino también a lo que era la docencia en el mismo. Y es don Antonio López de Quintana el que precisamente va a modificar en buena manera los estudios de derecho que se van a realizar aquí en Venezuela. La importancia de don Antonio López de Quintana, como les he señalado, hombre particularmente importante en esta época, es porque incluso durante lo que va a ser la regencia española, se va a llamar a que don Antonio López de Quintana, luego en lo que va a ser el conflicto de las guerras napoleónicas, forme parte de la Junta Suprema de España. O sea, no estamos hablando entonces de cualquier jurista, estamos hablando de un hombre extremadamente reputado, respetado, al cual todo el mundo valoraba, ¿no?, como una de las grandes cabezas del derecho de España, y a ese hombre fue al que nos lo mandaron aquí para que fuera la cabeza de la Real Audiencia de Caracas, ¿no? Ahí lo veremos entonces, como les señalo, que incluso lo van a amenazar porque él queda enamorado de Caracas y no quiere irse, ¿no? Entonces lo mandan a amenazar el secretario de Gracia y Justicia diciéndole que si no se va, que va a perder entonces el puesto en el consejo y va a quedarse sin sueldo. Y es solamente de esta manera cuando en el año 1809 él llega a la península ibérica, donde la Junta Central lo nombra miembro del Consejo Supremo de España e Indias. Entonces es un hombre importantísimo y veremos lo que hizo este hombre importantísimo. Apenas él llega, se consigue con lo siguiente. Es verdad, don Felipe V fundó una universidad en el año 1721. En esta universidad se enseña derecho canónico, y se enseña también lo que llaman cánones y derecho civil. Pero
en virtud de la expansión grandísima de lo que era la monarquía transatlántica y sus provincias de ultramar, lo que llamamos el Imperio Español, no había existido dinero para poder armar una cátedra de lo que podríamos llamar práctica jurídica. Y lo que se enseñaba en Instituta era derecho romano con derecho civil, incluso algunas cosas de derecho internacional público. Había como una amalgama de varias cosas allí, ¿no? Hemos podido enterarnos en particular de qué era lo que se impartía porque conseguimos en el Archivo General de la Nación un expediente en el cual los profesores de la universidad le piden a Rey de España que le aumente los sueldos porque son muy bajitos, y Juan Germán Rocio firma esto diciendo que él da las clases que le corresponden a 3 profesores y habla de lo que enseña, ¿no? Entonces allí pudimos enterarnos de qué era lo que enseñaban y en efecto hay una amalgama de varias materias, ¿no? Entonces, claro, a los abogados aquí les enseñaban derecho romano, les enseñaban algunas cosas de derecho civil, pero fundamentalmente siempre era derecho romano, no había como una escisión entre romano y el civil, les enseñaban los libros de Justiniano, fundamentalmente, y cuando salían a ejercer tenían que pasar por una etapa previa de pasantía en algún bufete connotado y bastante reputado, para que pudiera entonces presentar la prueba ante la Real Audiencia de Caracas de abogado, junto con todo lo que era su sustento de lo que había hecho, dónde había estudiado, cómo se había graduado, la pasantía que había realizado, y la prueba que le hacía la Real Audiencia de Caracas decía si usted podía ser abogado o no. Entonces, ya de una vez, don Antonio López de Quintana observa, mira, aquí hay un problema, porque esta gente está saliendo graduada muchas veces en los escritorios jurídicos que tiene, o en las oficinas en las cuales realiza las pasantías, no se les enseña ni siquiera cuáles son las leyes vigentes del reino, no se les enseña la manera de ejercer el derecho, entonces, por tanto, hay abogados que salen no demasiado bien preparados. Y además de esto, estas personas que quieren hacerse abogados, todos quieren hacerse abogados en Caracas. Pocos quieren hacerse abogados en el resto de provincias que tienen mucha menos población y tienen mucho menos caudal monetario, ¿no? Entonces, don Antonio López de Quintana comienza a impulsar la creación de un gremio de abogados en estas tierras. Y es así como él, junto con otros connotados hombres del momento, van a terminar fundando en el año 88 las primeras bases de lo que va a ser el ilustre Colegio de Abogados de Caracas, ¿no? Pero con ello no se queda todavía contento don Antonio López de Quintana. Él dice, nos sigue faltando la cátedra. Entonces, si bien es cierto, ya más o menos vamos a tener un orden con el establecimiento del ilustre Colegio de Abogados de Caracas, nos hace falta darle esta clase a los muchachos. Voy a buscarme a los mejores abogados, a los mejores profesores de la época que realmente aman enseñar para que de una manera ad honorem comiencen a impartir clases a los muchachos y vamos a reunir, de hecho, dinero de donde se pueda para crear premios, así incentivar a los muchachos a que participen allí para ganarse un premio metálico, aprendan la práctica del derecho y por tanto entonces mejoramos a nuestros profesionales del derecho. Y es así como este hombre en el año 1790 se le ocurre crear la Real Academia de Derecho Español y Público. Una Real Academia en la cual, si bien es cierto, no formaba parte de la universidad, no formaba parte del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, solían hombres como Antonio López de Quintana, que daba la materia de Derecho Público, o sea, así la llamaba, y era lo que él daba, le encantaba esta materia, se la daba a los muchachos, como les digo, totalmente de un modo ad honorem. Él como regente de la Real Audiencia, que vaya que trabajo tenía, porque, por supuesto, no hay manera de abundar con ustedes en cifras, pero son miles y miles los asuntos que llegaban a la Real Audiencia de Caracas. O sea, no es como nos suelen decir, éramos una provincia pobre y nada, no estábamos pujantes. Había miles de asuntos y por ello entonces tienen que crearse 2 nuevos cargos de fiscal para que la gente por fin pueda tener entonces acceso a sus expedientes y haya un poco más de movimiento. Y también entonces termina creándose un cargo de fiscal solamente para lo comercial. Entonces terminan con 3 fiscales, comenzando con 1 y terminan con un fiscal nada más en materia comercial. Esto es interesantísimo porque nos habla precisamente de lo pujante que estaba esta provincia. Uno de los fiscales, de hecho, va a llegar a ser Juan Germán Rocio, lo cual también nos desmiente el hecho de que solamente nombraban gente que venía de la península ibérica. Juan Germán Rocio era nacido aquí y tampoco es que era mantuano, era hijo de un italiano y de una mujer con sangre indígena, era mestizo. Entonces, vamos que aún hay muchas cosas que observar y con estas palabras solamente pretendo crear más dudas en ustedes en lugar de certeza para incentivar, ¿no?, lo que es el estudio sobre estos temas. Pero sigamos.
viendo lo que hizo Antonio López de Quintana con esta Real Academia de Derecho Español y Público. Se enseñaba a los muchachos las leyes del reino, porque no se había establecido, no se había podido establecer la cátedra de prácticas en la universidad, y terminan pasando entonces por la Real Academia de Derecho Español y Público hombres tan notables como Juan Agustín de la Torre, como Manuel Carlos de Garay, como don Francisco Espejo, Miguel José Sanz, Juan Germán Rocio, entre otros grandes y reputados nombres del derecho en la época. Y bueno, vemos incluso, yo que me he dedicado fundamentalmente a nivel académico, y de hecho mi tesis de especialización, máster en Derecho Procesal Constitucional, sobre casos que llevó Juan Germán Rocio, en los cuales se utilizaba una interpretación en el siglo XVIII de los principios de las Reales Partidas de Alfonso X el Sabio, de las ordenanzas de todo, y en general de algunas recopilaciones, que eran claramente análisis jerarquizados del derecho, en los cuales él fundamentaba en los principios básicos de todo el ordenamiento, la aplicación directa a casos en puntual, ¿no? Bueno, Rocio, que hacía estas cosas interesantísimas, y como era pobre, él había podido estudiar en Caracas gracias a que una dama mantuana, la hija del conde de San Javier, María de la Luz Pacheco, lo había becado fundamentalmente, ¿no? Pero luego, claro, la cosa es un poco más complicada, su padre muere y Rocio necesita platica. Y claro, el muchacho comienza a estudiar a profusión y comienza a practicar en estos concursos y siempre los gana, pero es que los gana de una manera interesantísima, y Antonio López de Quintana, con todo el grupo, con todo el gusto del mundo, le da los primeros premios, ¿no? Entonces, queridos amigos, durante esta etapa en que funciona la Real Academia de Derecho Español y Público, y vaya que va a haber conflictos entre la Academia de Derecho Español y Público en ocasiones y el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, fundamentalmente pugnas de influencia y pugnas de poder, además que la Real Audiencia también estaba peleada usualmente con el capitán general, porque quiero que entiendan que en cuanto a conformación de la institución, el capitán general, que fundamentalmente era militar, era el presidente, pero solamente para poder garantizar la característica bélica que debe tener el rey en cualquier lugar que se encuentre. Luego el presidente solamente podía expresarse en casos muy puntuales sobre conflictos políticos, pero él casi nunca estaba en la Real Audiencia. Los que decidían en la Real Audiencia eran los abogados, el regente, los oidores y el fiscal. Y por supuesto, había amanuenses, había escribientes, incluso yo averiguando, en el archivo conseguía hasta el sueldo que le pagaban al portero y al barrendero. Luego había todo un sistema, ¿no? No era una cosa que caía de la nada. Entonces, como les señalo, estimados amigos, esta Real Audiencia de Caracas era molesta en ocasiones para el capitán general. Porque claro, por algo el capitán general José Solano había impedido, había hablado mal en el año 1770 ante la solicitud de Caracas del año 69 de la audiencia, porque era como ponerle un coto al ejercicio del poder por parte del capitán general. Y claro, cuando se establece la Real Audiencia, hay capitanes generales que la pasan muy mal, como es el caso de Pedro Carbonell. La pasa terriblemente porque vive en pugna constante con la Real Audiencia, vive diciendo que esos señores están más bien encompinchados, por no decir una palabra un poco más grave, con el Real Consulado y que todos se lo quieren echar para atrás. Pero cuando usted revisa los expedientes, las cosas que le decían la Real Audiencia tenían mucho que ver, ¿no? O sea, usted no podía vulnerar principios jurídicos, usted no podía apresar a quien le diera la gana si no había prueba al respecto, o sea, la cosa no era tan sencilla. Y vaya que a esta Real Audiencia le toca nada más y nada menos que enfrentarse a dos casos puntualmente complejos, que es la conspiración de Gualí España en el año 1797. Hubo muchísimo trabajo, hubo tantos casos que esa gente no dormía, ¿no? Y se habla mucho de que el fiscal Díaz de Saravia le afecta mucho en la salud tener tanto trabajo y fallece al poco tiempo. Y también tiene el problema de la invasión de Miranda en el año 1806, que por supuesto uno siempre le narra la versión heroica, la versión incluso que tiene que ver con nuestra historia, con nuestros valores o como nos quieren pintar, ¿no? Pero si usted observa lo que pasaba en la época, desde la perspectiva estrictamente jurídica, los reyes de España tenían la soberanía en estas tierras gracias a lo que era el ejercicio de la bula intercartera que había dado el Papa Alejandro VI en el año 1493, que a su vez es una facultad ostiana que viene de la donación primigenia que hace Jesucristo a San Pedro. Entonces, por tanto, los reyes tenían aquí, en principio, según el derecho de la época, pleno dominio, plena soberanía.
Y lo que está haciendo Francisco de Miranda en el año 1806, según el preceptos ilustrados, es una invasión con personas nacidas en las colonias norteamericanas que habían pasado a ser independientes, para intentar deponer a las autoridades legítimamente constituidas aquí. Ojo, eso, así lo vieron los abogados de la época. Luego imagínense entonces ustedes el problema que existió con la Real Audiencia al momento, a tal punto que tuvieron que armar un tribunal ad hoc solamente para encargarse de ese caso. Gracias a la figura del capitán general Manuel Guevara de Vasconcelos y al propio Juan Germán Rocio en la época, que ya figuraba como una de las grandes figuras, valga la redundancia, a nivel jurídico en ese momento. Luego, queridos amigos, cuando nos consigamos en el año 1810, con lo que va a ser lo que es el 19 de abril, Jueves Santo, en el cual los hombres de la época, en virtud de la invasión napoleónica, hacen una interpretación según la cual establecen que si estos territorios formaban parte de la soberanía del monarca ibérico en virtud de la bula intercartera, y solamente podía existir cambio de dinastía a través de lo que era el matrimonio, como pasó en el caso cuando Felipe de Habsburgo, el llamado Hermoso, casa con doña Juana I de Castilla, llamada la Loca, y cambia la dinastía en España desde los Habsburgo, dejando atrás a los Trastámara, o a través de lo que eran los tratados que venían de la guerra, como Utrecht, a través del cual se establece que los Habsburgo dejan de ser reyes y los Borbones pasan a ser los reyes. Napoleón Bonaparte, cuando secuestra a Carlos IV de Fernando VII, por decirlo una palabra bonita, y les obliga a abdicar en Bayona a nombre de la Casa Bonaparte y coloca la fuerza a su hermano José Bonaparte, allí no hay ninguna legitimidad. Entonces la respuesta tiene que ser que la soberanía pase a estos territorios, porque son territorios, son reinos diferentes a los que se encuentran en la península ibérica, y por tanto entonces nosotros debemos decidir qué queremos hacer posteriormente, ¿no? Por eso es que el 19 de abril del año 1810 no es como se dice popularmente, que de hecho es una vergüenza que eso se diga, que se declaró la independencia de Venezuela. Si usted lee el acta, allí decimos somos leales súbditos de Fernando VII, el legítimo rey, y más bien estamos en contra de lo que es la impostura napoleónica, ¿no? Bueno, ¿ustedes quién cree que hizo ese razonamiento? Eso lo hizo Juan Germán Rocio, profesor de instituto de la Universidad de Caracas y formado en la Real Academia de Derecho Español y Público. Y cuando llega Vicente de Empara al Cabildo, luego de que Salias le dice, en esa famosa pintura de Juan Lovera, a la iglesia, no al Cabildo, él se encuentra a dos profesores sentados, dos profesores de la universidad, formados por la Real Academia de Derecho Español y Público, José Félix Sosa, profesor de cánones, y Juan Germán Rocio, profesor de instituto. De ahí que a partir de allí, por supuesto, que ya comienza el proceso de secesión, y va a ser en el año 1811, cuando se ha declarada la independencia de Venezuela, allí sí el 5 de julio del año 1811, pero una vez que hayamos redactado reglamento para la elección de diputados, hayamos realizado elección para el Congreso de Venezuela de marzo del año 1811. Entonces no es tan sencillo, ¿no?, de hablar. Y los que realizan la primera Constitución de Venezuela, una vez más capitaneados por Juan Germán Rocio en el año 1811, son formados fundamentalmente por la Real Academia de Derecho Español y Público, y son personas graduadas en estas tierras. Y el primer presidente elegido en el triunvirato durante lo que es nuestro movimiento secesionista es don Cristóbal de Mendoza, también abogado, formado en estas tierras, eso sí, antes de la conformación de la Real Audiencia, pero también era un hombre que se había visto inmerso en todo lo que era esta popularización del derecho que se dio a partir de que se estableció en Venezuela en el año 86 y en el 87, cuando por fin entró a funcionar la Real Audiencia. Cuando llega la Real Audiencia, hay tanto cariño por parte de la gente que comienzan a estudiar abogados, a estudiar para ser abogados, personas que nunca se les había ocurrido, porque lo que estaba de moda era eso, porque estábamos muy bien encaminados como provincia de ultramar. Y como les muestro entonces las principales cabezas
de la independencia de Venezuela, que la independencia de Venezuela es un movimiento intelectual realizado por civiles que luego los militares pierden durante la guerra de independencia, y ahí es cuando van a comenzar entonces, cuando se pierde esto en el año 1812, ya movimientos meramente bélicos, como es el caso de la campaña admirable de Bolívar en el año 3, o el desembarco de la campaña de Oriente de Mariño por Chacachacare, la guerra muerte y todas estas cosas que ya forman parte de nuestro imaginario colectivo, pero bélico. Por tanto, entonces, estas palabras que me he esmerado, porque fueran lo más breves posible, queridos amigos, he intentado trasladarles un poco lo que viene a ser precisamente, o lo que ha sido la figura de la Real Audiencia de Caracas en estos territorios, lo que fue la conformación de las diferentes entidades político-territoriales que fueron existiendo cada vez más durante lo que fue el reino de los Habsburgo y los Borbones como conformantes de la dinastía de España de aquella época, y cómo a través de la Real Audiencia de Caracas, este profesor Antonio López de Quintana, cabeza brillante del derecho español, dejó todo lo mejor de sí en esta Real Academia de Derecho Español y Público para formar cada vez mejores abogados. Y yo creo que precisamente este espíritu genial y creador de don Antonio López de Quintana está en profesionales del derecho que sienten tanta pasión por el derecho público como Gustavo, como Antonio, Antonio se llama como tú, que enseñan el derecho público y lamentablemente hasta ahora han sido totalmente olvidados. Y como les digo, estas palabras no son más que un intento en particular por crear más dudas que certezas en ustedes, y que por fin nos pongamos a investigar algo tan importante para nosotros como fue el surgimiento de nuestras instituciones, en particular de nuestro máximo tribunal, de aquel que nos hizo ser mejores y más abogados, la Real Audiencia de Caracas. Gracias por su atención. Muchos libros, él no tenía libros. En Venezuela. Es rocambolesco, pero que había. España era lo único que había. Venezuela humana ha demostrado que tenemos una sola raza humana. Un poco en común es decir, somos la misma gente, somos el mismo pueblo y por alguna razón estamos divididos, y esto más bien beneficia a otros, ¿no?